bienvenidos a un nuevo episodio de Words Across Spanish Podcast. Un podcast de español en español para aprender español, donde tres nativos hablarán en español real sobre un tema relevante para ti, que eres un aprendiz de la lengua. Y hoy vamos a hablar de por qué se siente tan difícil pasar del nivel intermedio, del nivel B2. Vamos. Y bueno, tenemos hoy, como en el episodio pasado, la invitada especial a la popular Pavi. ¿Cómo estás, Pavi? Todo bien, todo bien. Tema favorito, ¿eh? Sí, me gusta mucho este tema porque lo he vivido con estudiantes. Lo has vivido con estudiantes. Creo que es algo hiper recurrente en la comunidad de Words Across y en cualquier aprendiz de una lengua cuando llegas a ese punto donde, ya no avancé más aparentemente. Sí. Bueno, empecemos con un poquito de contexto. A ver, cuéntanos un poquito de por qué estamos hablando de esto, hacia dónde vamos, ¿no? Sí, bueno, la realidad es que muchos aprendices cuando llegan a Words Across o cuando van a empezar cualquier curso o emprenden este desafío de aprender un idioma, se imaginan como que, wow, qué genial cuando llegue a nivel intermedio, ¿no? Cuando ya sea conversacional. Pero, y tal vez al principio uno como que se conforma con ese objetivo, pero después cuando vas avanzando y te das cuenta que es relativamente alcanzable, fácil, accesible el intermedio, quieres más. Y creo que pasa mucho, seguramente muchos de los que nos están escuchando se han sentido en esta situación, que llegas ahí y dices, bueno, pero y ahora acá como que me quedé, ¿no? No pude avanzar más, no pude mantener el ritmo de adquisición acelerada que vi al principio, ¿no? Y creo que es bastante común. Ahí lo hablábamos justamente y lo relacionábamos con ir al gimnasio, perder peso, empezar cualquier tipo de proceso que involucre aprendizaje. Bueno, yo les contaba incluso mi experiencia personal perdiendo peso. Perdí peso, mucho peso, muy rápido y después he llegado a un punto en el que o no pierdo o pierdo muy poquito, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Pavi? O sea, ¿qué tanto lo ves y cuál es tu perspectiva? Bien, como decía, me pasó mucho con estudiantes y es tal cual como dice Juan. Lo que pasa es que los primeros niveles, A1, A2, como uno empieza, supongamos una persona que empieza desde cero, ¿no? Pasar de cero a tener 50 palabras, se nota mucho el cambio, porque de decir hola, ¿cómo estás? Tener 3 palabras, a poder presentarte, poder decir qué haces en tu día a día, es visible el cambio. En cambio, cuando ya el avance ya no es solo en vocabulario, primer punto, sino que también es en estructuras, por ahí es más difícil contabilizarlo, verlo, y se va, es como la grasa como superficial creo que se llama, es la que se baja más rápido, fácilmente, sí. Pero la intramuscular es más difícil porque es difícil llegar ahí. Esa grasa que se queda contigo. Sí. La leal. Yo le decía mucho a nuestros estudiantes antes, porque creo que hay un problema muy común que genera mucho estrés, que incluso te puede desmotivar muchísimo, porque vienes de un avance tan bueno y de repente, 6 meses y sigo aquí, 6 meses y no puedo hacer tal cosa, o 6 meses y no sé esto. Y yo les decía, el problema no es que no sepas algo, sino que ya eres capaz de identificarlo. Antes obviamente no sabías nada, pero ahora estás identificando tus problemas, eres consciente de que hay otras estructuras, de que no las conoces. Yo creo que, y yo le decía como un chiste, ¿no? El problema es que no es que no sepas, es que sabes tanto que te das cuenta que ya no sabes, ¿no? Sí, claro. Es muy loco, pero pasa en otros aspectos de la vida, ¿no? Creo que es algo intrínseco a la humanidad, al crecimiento en general. Por ejemplo, es muy loco porque el pediatra de Benja nos decía, tranquilos, él no va a seguir creciendo y aumentando de peso como lo está haciendo ahora. Porque en sus primeros meses de vida, o sea, cada vez mensualmente íbamos a las consultas y está aumentando 1 kilo, 2 kilos por vez que íbamos, algo así. Y nosotros decíamos, wow, pero si él aumenta 1 kilo por mes de vida, imagínense. Mi billetera, dijo Osmel.
Es muy loco, ¿no? Y es así, ¿no? Simplemente no es que se va a multiplicar la cantidad, como decía Pavi, la cantidad de palabras que tú aprendes simplemente no se va a multiplicar exponencialmente, sino que tú vas a poder mantener un ritmo tal vez de aprender, no sé, por decir algo, frases, 100, 50 frases en un periodo de un mes, 2, 3 meses, lo que sea, ¿no? Y vas a seguir con ese ritmo constante, bueno, en el mejor de los casos, ¿no? Si te mantienes, ¿no? Disciplinado. Vas a mantener ese ritmo. Al principio se va a notar como que, wow, aprendiste muchísimo, y después es mucho más difícil de notar eso. Eso es una pregunta interesante, porque es, ¿no estoy progresando o no lo estoy notando? Es que no estás notándolo tanto, yo creo. Exacto, porque... claro, no solo que no lo estás notando, también es como que uno siempre, creo que la cultura en la que vivimos hoy en día, en la que contabilizamos, no sé, pasos caminados, horas escuchadas, el wrap-up que te hace Spotify a final de año, siempre estamos concentrados como en la cantidad y como que siempre queremos más. Y a veces por estar fijados en lo que sigue, no vemos lo que ya se hizo, porque... Estar estancado en B2 es mucho mejor que estar estancado en A2, suponiendo que estás estancado, ¿no? Pero sí, coincido con Osmel, es una cuestión de normal de cómo crecemos, si se quiere, en cualquier ámbito. Y la pregunta es cómo salimos de ahí. Yo creo que eso es interesante. Justo antes, cuando estabas hablando, pensaba en... Es que también es relativo, ¿no? Porque, digo, hoy... puedes aprender 100 palabras y si ayer no sabías ninguna, aprendiste 100 palabras, o sea, el 100% de las palabras. Pero si ya tienes 10.000 palabras y aprendes 100, quizás no es tan significativo respecto a las 10.000, pero sigues avanzando. O sea, y eso es interesante, ¿no? Sí, y tal vez los sacrificios que tienes que hacer para llegar a ese nivel son como casi absurdos, ¿no? El otro día estábamos hablando en otro episodio de aprender varios idiomas. O sea, ¿cuántos idiomas puedes realmente aprender y mantener, ¿no? Y pasa también con este ejemplo de la grasa, ¿no? Por ejemplo, un porcentaje saludable, óptimo, tanto para la longevidad y lo estético, puede ser, no sé, en hombres alrededor del 15% de grasa, un poco menos, tal vez. Pero ya después, o sea, para tú mantener, no sé, 10% de grasa, 8% de grasa, es muy loco. O sea, nunca te puedes comer una media luna en la vida. Como tienes que ser Cristiano Ronaldo. Tienes que ser, o sea, es muy difícil. Y tú dices como que, hey, pero si yo llego acá a este nivel, estoy saludable, me veo bien, no sé, voy a tener una mayor esperanza de vida, como que te pones un poquito cómodo también. Y yo creo que eso pasa con los idiomas, ¿no? Porque estando en un B2, te puedes comunicar perfectamente con muchas personas, escuchar, leer, etc. No, yo creo que eso es un punto súper interesante. O sea, la comodidad... Es que es como comodidad versus obsesión. También te puedes obsesionar e ir más allá, pero... Y justo no quería dejar pasar el tema que mencionaba Pavi, ¿no? Lo de el internet, compararse con los demás, contabilizar cosas. O sea, yo creo que eso genera ansiedad, presión. Y como este muchacho que empezamos juntos al mismo tiempo y este tipo ya habla como un nativo y yo después de 3 años todavía no puedo llegar a ese nivel, creo que genera mucho estrés. Sí, genera mucho estrés y de vuelta, cada uno tiene sus realidades. No sabemos ese otro muchacho cuántos idiomas ya habla, cuál es su idioma nativo. El otro día un tutor me contaba que en una grupal tenía, o sea, era una grupal del mismo nivel, creo que era intermedios, justamente. Y las personas tenían el mismo nivel, pero uno de ellos no era angloparlante nativo, sino que era italiano. Y claro, injusto. vino con una ventaja. Era Simón. Porque no era Simone, era otro. Saludos a Simone. Pero decía como que estaba, a ver, nosotros éramos, porque se parecen mucho, entonces uno puede asociar formas, que es justamente nos pasaría también a nosotros si queremos aprender italiano. Seguramente nos va a ser más sencillo que lo que nos fue aprender inglés, porque la lógica es diferente. Totalmente. Hay que aprender italiano, ¿eh? pero bien, aquí hablamos de, obviamente, realmente
iba a ir, obviamente hay un abismo, pero ¿realmente hay un abismo entre ser B2 y C1? Yo no sé si hay un abismo, más bien hay una escalada. Hay un episodio de Los Simpsons, porque a los argentinos nos gustan mucho Los Simpsons, en el que Homero tiene que escalar el monte Springfield. Ajá. Y llega hasta un lugar y dice, ¡ay, sí lo logré! Pero después se corren las nubes y ve que había más. Yo creo que un poco es eso lo que se siente cuando uno llega a B2 y después se da cuenta que, ¡oh, había más! Pero bueno, creo que ahí también entra a jugar, porque hasta B2 te puede ayudar mucho un tutor y más allá también. Ajá. Pero para escalar esa montaña empieza a jugar mucho qué estás dispuesto a hacer vos por vos mismo. Sí. Es que es otro deporte. Sí. O sea, ahí empieza otro deporte y realmente es muy difícil porque tendrías que sacrificar muchas cosas. Yo creo que no es que no se pueda llegar a C1 o a C2. Es que realmente lo que estábamos hablando, tienes que sacrificar muchísimas cosas. Tal vez ya no es suficiente, no sé, tantas horas de input al día, porque estás escuchando palabras muy similares, sí, o sea, te acostumbras. Igual cuando vas al gimnasio, ¿no? De repente llegas a un punto en el que, ok, ya alzo, llegué a este umbral. Ya Juan alza 5 kilos por cada brazo en bíceps, ¿no? Por decir algo. Como que, ok, ya estoy cómodo. Entonces, de repente, te puede pasar como que, bueno, ya me quedo con esto y no le das ese incremento de estrés y llegas a ese punto en que, ok, sigo viendo las mismas series en televisión y realmente el que llega a C1 no lo hace con las mismas herramientas con las que llegó a B2. Necesitas otra cosa, necesitas empezar a consumir literatura difícil de otros países, ¿no? De otras nacionalidades a las que estás acostumbrado tal vez, de otras épocas tal vez. Entonces no es fácil admitir que tienes que hacer ese sacrificio. Yo creo que muchos nos quedamos en B2 en otros idiomas, y lo digo porque me ha pasado. Sí. Es simplemente por eso, como que no estamos dispuestos a dar un poquito más, porque es difícil, es complejo. Y ya de alguna manera está resuelto en muchas ocasiones el tema central de por qué fuiste a aprender el idioma, que era comunicar efectivamente y toda la cosa. Es interesante, ¿no? Bueno, yo creo que ya podemos incluso, ya lo hiciste Zoom tú también, vamos a hablar de realmente cómo salir del abismo, ¿no? Del bache, del problema. O sea, yo creo que va por donde dijo Osmel, algo que yo le decía mucho a mis estudiantes. Solo recuerdo una persona que, y no era A2, casi B1, me decía, no, yo veo los videos de input, inclusive si son las chicas hablando era un señor, hablando de la ropa que se ponen, yo no entiendo nada, no me interesa, pero me sirve. Y yo estaba como, gracias, porque esa es la actitud, yo creo, para pasar de B2 a C1. Un ejemplo que le daba siempre a estudiantes con muy buen nivel era, yo no sé nada de aviones, yo no sé nada de autos, pero conozco vocabulario sobre autos, conozco vocabulario sobre aviones. Si alguien habla del fuselaje del avión, yo sé qué es, porque lo escucho en las noticias, porque lo escucho en contexto. Y si uno de verdad quiere acercarse lo más posible a cómo habla un nativo, tiene que exponerse a contenido fuera de su zona de confort y fuera de tus intereses, porque en general una persona obviamente sabe más de lo que le interesa, pero sabe hasta un cierto punto de cosas que no tienen nada que ver con tu vida. Y esa es la diferencia en cuanto a estructuras y en cuanto a vocabulario, que diferencia a un C1, C2, a un avanzado, de un intermedio alto. Estoy súper invested, súper comprometido con tu comentario y de acuerdo. Quiero también poner algo sobre la mesa, que es, porque cuando hablamos de C1, de esos niveles altos, también hay una comprensión importante de la gramática, de cómo se escribe, de la comprensión lectora. Creo que yo sé que no es lo más popular del mundo, pero es parte del juego si quieres realmente pasar el umbral. Yo creo que el saber incluso cómo escribir, cómo expresar tus opiniones de forma escrita, comprender textos de alguna manera complejos e incluso expresar tus opiniones, pero de una forma quizás un poco más formal o estructurada, creo que forman parte del juego. Son fundamentales.
¿no? Sí, sí, creo que es importante eso, salir de... o sea, cada nivel se va creando su propia zona de confort, ¿no? Sí. Y el B2 tiene una gran zona de confort, que es el mundo mainstream de... Soy B2, bueno, veo una película, no sé, Sí. veo videos en Instagram, veo YouTube, lo que sea. Pero, ojo, métete a, no sé, a Reddit, a X o Twitter y empieza a entender cómo los nativos hablan Sí. en el lenguaje escrito entre ellos, ¿no? Empieza a entender esos chistes internos que hay en una cultura en particular y por qué lo dicen de una manera, ¿no? Empieza a entender el chiste que hace alguien que hace stand-up, ¿no? Sí. Y no tal vez el show más general, como que no, busca a alguien de una nacionalidad que tal vez no conozcas y empieza como que a hacerte esas preguntas porque, mira, tal vez los centroamericanos usan diferente esta palabra que a lo que hacen, no sé, los sudamericanos. Ese tipo de cosas es lo que te va a dar eso que dice Pavi, ¿no? De que ese estrés extra Totalmente. que te va a permitir adquirir más y parecerte más un nativo, ¿no? Porque al final del día lo que nos diferencia a los nativos de un aprendiz de una segunda lengua, entre otras cosas, es que nosotros, sin haber vivido en España, por ejemplo, entendemos lo que nos dice un español Sí. o entendemos a veces por contexto lo que dice una novela, ¿no? Sí. Por ejemplo. Digo, justamente cuando estabas conversando o hablando de eso, me pensaba, ¿qué perfil? O sea, si yo soy un aprendiz de la lengua, yo ya soy un B2, bien. O sea, ¿por qué me interesaría a mí llegar a C1? O sea, más allá de ser un tema personal, un desafío personal. Digo, porque quizás voy a buscar un laburo en español o me voy a mudar quizás. Incluso yo creo que con B2 te puedes mudar Sí. fácilmente. Sí, Re. absolutamente. Sí. Quizás si el trabajo, si el trabajo es en español, sí, probablemente. Pero también es una realidad que hay personas a las que les gusta Sí. filosofar de la vida 100%. con sus amigos y se puede volver difícil si uno no tiene ciertas estructuras, inclusive. A otro nivel, ¿no? A un Sí. nivel Sí. más alto, sí. O leer, gente a la que le gusta mucho leer y quiere leer en original textos, no sé, Borges no lo recomiendo, pero por ejemplo, está difícil, o sea, hay que B2, no sé, a menos que seas Interesante. lector de Joyce en inglés, puede llegar a andar, pero si no, complicado. Definitivamente es un tema bien interesante. Creo que hay una cosa que sí creo que es importante, que yo sé que es fácil o suena muy cliché decirte no te estreses, Pero no te estreses. pero no te obsesiones con eso. O sea, yo creo que primero, B2 es un gran lugar Sí. para estancarse. Yo Claro. creo Sí. que es un gran lugar. Y segundo, si realmente quieres llegar a ese nivel, hay maneras de lograrlo. Sí. Requiere tiempo, requiere paciencia, pero se puede, ¿no? Yo creo que lo más importante es esa pregunta que tú hiciste. ¿Para qué? ¿Realmente necesito, quiero llegar a ese nivel C1, a ese Sí. nivel C2? Porque muchas personas, si nos preguntamos eso, vamos a decir, hey, estoy bien, estoy cómodo, ya puedo lograr lo que quería en primer lugar. Totalmente, totalmente. Y bueno, señores, ustedes ayúdenos en los comentarios. Primero, ¿qué nivel tienen ahora mismo? Y cuéntenos, ¿les interesa llegar a C1? ¿Tienen algún plan para seguir avanzando? Déjenlo en los comentarios, los leemos y nos vemos en el próximo episodio de Words Across Spanish Podcast. Adiós. Chau, chau.